Voy a leer un párrafo que está en la síntesis ejecutiva del informe de Falco. Ya todos saben quién es Falco, no hacemos presentaciones porque ya la hicimos en la invitación. No nos detenemos en eso, nos vamos a la materia. Bueno, Falco, ustedes dicen algo muy fuerte. Bueno, el informe es tremendo, hay que decirlo, pero quiero empezar por algo que seguramente estará en tu discurso, pero que encima de todas las novedades parece llamar especialmente la atención. Ustedes dicen que Guerrero es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. Al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense, y varios tipos de actividades criminales que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión. Tengo que confesar que después de muchos años, como muchas y muchos de ustedes, de estar cerca de estos temas, te comento, Falco, que nunca me habían parecido tan limitadas las aproximaciones que el discurso oficial tiene respecto a estos temas como las que tiene hoy, comenzando por el concepto mismo de crimen organizado. Salió tu informe y salió este otro estudio de ustedes también que identificó 463 grupos armados en México. Y tengo entendido, Falco, que ustedes problematizan los conceptos mismos. Problematizan el discurso oficial, las normas, los impactos, los métodos. Bueno, yo solo quiero dejar sentado que a nosotros nos parece importante poner a discusión todo lo que el discurso hegemónico en este momento, porque parece, Falco, que lo que nos dices en el reporte es en sí mismo una contundente evidencia de que el discurso oficial se ha quedado atrás frente a una realidad que es otra. Entonces, cuéntanos, Falco, puedes tomar si quieres hasta 1 hora si quisieras. Vamos a estar 2 horas reunidas, y después tenemos una conversación en donde todos pueden participar, pero toma el tiempo que quieras. ¿Vas a meter algún documento? ¿Vas a mostrar imágenes, Falco? No, nada más va a ser verbal. Okay. Luego les puedo compartir como el reporte de nuevo. Creo que ya enviaste el enlace, ¿no? A la invitación. Es correcto, está el enlace. Bueno, Falco, bienvenidas todas. Adelante. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación, por tus palabras de bienvenida, que ya capturan básicamente lo que quería decir. Entonces yo nada más voy a tener 5 minutos. No, bromeando. Sí lo voy a mantener un poco más breve, de 1 hora, yo creo, como más o menos como 25 minutos, 30 minutos por allá, porque sí, justamente los temas que tocamos para muchos de ustedes no son nuevos, ¿no? Tampoco, básicamente. Otra vez causa un choque, ¿no? Personal, cuando otra vez te confrontas con esos temas, a ras de suelo, como intentamos documentar en el reporte, pero en sí no son nuevos en sí, pero el reto creo que para todos nosotros es, como ya dijiste, cómo construir un discurso más crítico, más minucioso, que capturan como esas realidades bajo las cuales viven esas poblaciones locales en muchas partes de la República. En Guerrero, Michoacán, la lista es larguísima, ¿no? Y el segundo reto que nosotros también tenemos, pensado construir y seguir trabajando, presionando internacionalmente también, es justamente cómo construyes el discurso y después cómo lo traduces en nuevas políticas más pertinentes en esa base, que en esos momentos es más complicado que nunca. Si ves la voluntad política y la falta de la misma, por ejemplo, en Estados Unidos, que es parte de la solución, tiene que ser parte de la solución, y obviamente con la actual administración mexicana también, esos son retos enormes, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer con el reporte es retratar cómo se manifiestan o no esos grandes temas, los grandes conceptos, cómo se contradicen a ras de suelo en conflictos muy particulares localizados. Porque si una cosa que me ha quedado como muy claro trabajando mucho tiempo en Michoacán, en Tierra Caliente, ahorita pues en Guerrero,
antes en Veracruz, es que tenemos una diversidad de conflictos armados, conflictos sociales que se combinan con pues, los grupos armados y tal, con la corrupción política, muy, muy grande, ¿no? Básicamente, entonces, uno de los retos más grandes también es comunicar que no tenemos un conflicto monolítico, no tenemos realidades monolíticas, sino tenemos esa diversidad y tenemos que desarrollar soluciones localmente, regionalmente enfocadas para proveer soluciones. Entonces, el ejercicio de reporte es básicamente, ¿no? Y para ello, pues yo llevé a cabo este trabajo de campo, ante todo en la Sierra, en el municipio de Leonardo Bravo, que es uno de los epicentros, en este caso de los desplazamientos forzados. Nada más como la semana pasada, ha habido pues, fuertes enfrentamientos, tomas de comunidades con cientos nuevos desplazamientos que están continuando en esos momentos, ¿no? Y hay muy poco en la prensa en este momento, hay muy poco discurso, como ya dijiste, Ernesto, como hay silencio casi completo, más del gobierno pues, estatal, ya estudió, pero también obviamente del gobierno federal, que en esos momentos que se producen como cientos más víctimas diariamente, recorta pues, el presupuesto de la CEAF, como también de la Comisión Nacional de Búsqueda, potencialmente si no lo paramos en un 75%. Es un choque de realidades que es difícil de comprender, ¿no? Ya desde un punto de vista ético. Pero bueno, yo me metí ahí en campo y hablé justamente como hacemos normalmente para nuestros informes con diferentes actores locales para capturar como de conflicto, la producción, la perpetuación de la violencia letal, pero también de los costos cada vez más altos humanitarios, por ejemplo, en términos de desplazamientos forzados internos, con todos los actores involucrados para tener todas las caras de la medalla, ¿no? Entonces hablamos con un jefe de una autodefensa que opera pues, con prácticas violentas, como incluyendo el uso de estructuras de sicarios muy profesionalizados, entrenados por ex soldados de élite, etcétera, básicamente, pero que se sigue llamando autodefensa, que tiene alianza con grupos criminales nominales, entre ellos como la familia michoacana, y que se ha enfrentado en el municipio de Leonardo Bravo contra otro cartel, que es una de las decisiones producidas en el contexto de la Kingpin Strategy, que era parte como de la estructura de los Beltrán Leiva en Guerrero, y después se volvieron independientes, se llama el Cartel del Sur. Y allí hizo una entrevista muy interesante, creo, larga, sobre sus motivaciones con el jefe de ese cartel, que se llama Isaac Navarrete, o el señor de la I, lo llaman allá, básicamente. También obviamente hablamos con los desplazados, con organizaciones de derechos humanos que buscan pues, construir procesos ahí. Hablamos con otros actores que están intentando justamente construir procesos de mediación. Ellos dicen que con algo de éxito, aunque obviamente en esta zona ahorita los enfrentamientos continuos, fuertes, casi diarios, contradicen eso un poco, pero es algo que quiero también poner a la discusión de si en esas situaciones podemos construir procesos de negociación y mediación y más ampliamente hablando de justicia transicional, ¿no? Básicamente para complementar un poco nuestras herramientas. Lo que sale del reporte es ante todo pues un retrato de un conflicto que refleja muchos factores, que refleja muchos retos, lo que ya vemos en otras regiones también, a lo largo de la República cada vez más, pero de una forma un poco más extrema, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver como qué tan enorme es el reto ya en esa región, y si no tomamos acción en esos momentos, donde potencialmente podría girar este conflicto en otras regiones también, porque lo que vemos aquí es un asentamiento más profundo que en otras regiones, todavía más difícil de resolver que en otras regiones en México. Me refiero ahí a los niveles de violencia a lo largo de los años. Ahorita tenemos la narrativa del gobierno estatal de Guerrero de que bajó por un 23%, creo, reclaman la violencia letal el año pasado, pero estamos viendo como a niveles muy altos de desapariciones de personas forzadas. Creo que en los últimos 4 años hubo más de 500 desapariciones forzadas en Guerrero nada más, no contando las otras desapariciones, secuestros sin, y para mí como lo más grave, obviamente es como una de las expresiones más graves
de qué tan disfuncional es la presencia como de las diversas instituciones, de los diversos actores institucionales en la parte, es que según el INEGI, creo que en el 2018, el 20% más o menos de la población de Guerrero sufrió algún intento o alguna victimización mediante la extorsión, ¿no? Entonces es muy, muy generalizada en términos como de la narrativa de que bajó la violencia letal. Se puede dudar de diversos ángulos. Primero, como no ha habido un cambio político, un cambio en las políticas públicas que podría subyacer justamente un cambio. Lo que nosotros vimos más bien es la formación de alianzas más amplias que en otras regiones. Entonces tenemos lo que ya dije, como esos, pues, unos supuestos autodefensas que se alían con grupos criminales, y eso puede pues, añadir a que baje pues, la violencia momentáneamente en ciertas regiones. También hay que pues, subrayar que simplemente no se cuentan todos los muertos ni todos los desaparecidos. Por ejemplo, yo había tenido contacto a través de contactos en Michoacán con un cocinero de heroína, que antes era sicario de la familia michoacana, de los caballeros templarios. Habíamos quedado que me iba a llevar a su cocina de heroína que estaban operando justamente de la costa de Guerrero, y 2 semanas antes ya se desaparece básicamente. Como hay silencio en nuestra comunicación, yo me pongo en contacto con su familia y resulta que desapareció, ¿no? Que ya no está. La familia ni piensa denunciar por razones obvias, falta de pues, creencia en el sistema, en resultados, pero también por el miedo de exponerse como pues familia criminal, básicamente. Entonces ahí ni entra en la estadística. Ese es solamente un caso de muchos que allí se pueden documentar. Y la otra es que simplemente como Guerrero es uno de los estados donde zonas de silencio son muy preeminentes. En Tierra Caliente, por ejemplo, que tiene fronteras obviamente con pues, el Estado de México, con Michoacán, ahí básicamente no hay reportaje, no hay esta actividad de medios de comunicación. Puedes hablar con gente que salió, que se fugó de la zona. Están hablando de pueblos fantasmas en esos momentos, pero realmente cobertura estadística y mediática no tenemos de lo que está pasando allá. Entonces, otra vez, el ejercicio realmente de cuestionar las estadísticas oficiales y las narrativas oficiales en ese momento. Extremo Guerrero también en el sentido de la diversificación, que ya mencionaste, Ernesto. Ahí justamente había voces en los últimos años que dijeron que la baja de los precios de la heroína en los mercados internacionales, en Estados Unidos ante todo, significarían un debilitamiento de ciertos grupos criminales. Yo lo platiqué también con el jefe ahí del Cartel del Sur, y me dijo que no estaba nada preocupado por esa parte porque tenía muchas otras opciones, ¿no? Donde recaer. Ante todo las minas de oro, que son así como pues, una mina de oro, literalmente para ellos. Y allá pues entramos justamente en la parte de las redes macrocriminales y la necesidad de formular soluciones también a nivel internacional, porque al fin y al cabo, como la exportación de esas commodities, de esos recursos, va a Canadá, va a Estados Unidos, va a Europa, y el flujo de dinero como regresa, ¿no? Entonces ellos, ambos partidos de ese conflicto en el lado Bravo, me dijeron que ya no se trata tanto de la heroína, lo siguen haciendo, porque para los jefes ante todo, sigue pues siendo un negocio muy jugoso, menos para los campesinos. Hay una estratificación económica, social, cada vez más un empobrecimiento de los campesinos, pero para los jefes, para los traficantes, sigue fluyendo en el negocio. Pero el oro es clave, como conflict driver en esa región, básicamente. Como ya mencionaste también, Ernesto, tenemos ese mosaico increíblemente complejo de más o menos 40 grupos armados, entre autodefensas y otros grupos criminales, tal cual. Complicando la situación es también la entrada cada vez más fuerte del Cartel de Jalisco. Están empujando fuerte como en la zona norte por Iguala, en esa parte, para abrir pues brecha a Morelos, a la Ciudad de México aquí, y a Tierra Caliente, donde tiene una pelea muy, muy fuerte con la familia michoacana, con los Viagras. Entonces también estamos hablando
de un conflicto regionalizado más allá de las líneas estatales, que también pues, se conecta con Michoacán, se conecta con Guanajuato, ya que el cartel de Santa Rosa de Lima, el Maro tiene alianza con la familia y con los Viagras. Entonces realmente está como bastante complicado y amplio. Las soluciones también se tienen que formular en ese contexto supraestatal, para decirlo así. Ese mosaico, la mera posibilidad de desarrollarse como un mosaico tan complejo, esta fragmentación, obviamente tenemos la historia del camping strategy, la militarización fracasada, el uso de la fuerza sin seguimiento de construcción institucional, pero en sí también refleja simplemente una doble crisis de gobernanza. Siempre nos enfocamos mucho en la fragmentación, la diversidad, la desunidad del mundo criminal, pero vemos exactamente lo mismo pues, en las instituciones, en el Estado, ¿no? Entonces, si combinas el lado estatal con el lado criminal, tienes un mosaico de relaciones más allá de la ley, de corrupción y colusión, que es a la vez pues, perversa, obviamente en términos así como del mandato legal del Estado, pero en sí ya disfuncional para ambos lados, porque no hay estabilidad, no hay relaciones estables y prácticamente ahí como no puedes construir ninguna forma estable de gobernanza ni en el mundo criminal ni en el mundo estatal, básicamente. Es un ciclo vicioso prácticamente, ¿no? Que estamos viendo. En Guerrero es muy, muy claro eso, como que tan porosa es la línea entre Estado y crimen organizado. Tenemos instituciones que simplemente siguen siendo cajas negras, incluyendo las fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional en este momento. No hay transparencia, no hay revisión de cuentas. Y mientras que siga esta situación, simplemente no puede haber una solución, como una resolución de la cultura institucional de colusión y corrupción, que por fin y al cabo pues, abre la puerta a ese tipo de interacciones, a ese tipo de captura perpetua, como de muchos fragmentos del Estado, pero de una forma desigual que los vuelve inestables y prácticamente pues violentas como resultado, ¿no? Entonces, si hablas con informantes locales que conocen el mundo desde el interior, dicen que nosotros hablamos y tenemos pactos regionales con la policía municipal, pero ahí están los otros actores criminales que tienen su pacto con la federal y otros colaboran de manera favorable con las Fuerzas Armadas. Entonces tienes esa fragmentación por ambos lados que realmente es veneno para cualquier tipo de estabilidad. Se manifiesta obviamente en términos de la impunidad. Hay estudios que reclaman una probabilidad de un dado crimen ser resuelto en Guerrero de 0.2%, ¿no? Entonces, básicamente es un paraíso para intereses privados que se defienden de manera violenta, de manera criminal. Lo que también pues, es interesante si hablas con policías, siempre me llama mucho la atención en mis investigaciones de que es más fácil acceder a actores criminales, incluyendo a líderes de cárteles, así llamados cárteles, que a los altos mandos del Estado, ¿no? Básicamente, que te dice, pues, que te ponen pues toda una historia, toda una narrativa que te dice prácticamente todo lo que tienes que saber de esa situación. Y allá, pero hay estudios interesantes como que justamente retoman las voces de las policías y dentro de la policía estatal, por ejemplo, en Guerrero, el 82% de los elementos dice que ellos o sus superiores o sus colegas están de alguna forma involucrados en actos ilegales. Entonces, el 82% que pues, subraya como la disfuncionalidad de esas instituciones. Y hablando con mandos policíacos que sí se abrieron de manera anónima, obviamente, a conversaciones conmigo, me dicen básicamente cuando a mí me envían a una nueva región para hacerme cargo de las operaciones allá, aplica la ley, que nosotros actuemos conforme a nuestro mandato legal y constitucional, es una ilusión, eso no existe. Porque nosotros llegamos allá, ya encontramos poderes, encontramos una red de poder, básicamente, y lo que haces para sobrevivir, muchas veces literalmente, porque las tasas de homicidios en contra de policías en Guerrero es entre las más altas a nivel nacional, obviamente, es buscar pláticas, ¿no? Para acomodarte, para mantenerte a flote, para pues, mantener tu chamba.
pero ante todo tu vida y la de tu familia también. Entonces ahí, de manera como de rutina, básicamente, tienes esas pláticas, tienes esas acomodaciones y el resultado es obviamente la desviación de los recursos, de las acciones, de las mismas instituciones del Estado para otros fines, para fines pues, perversos, ilegales, que minan la protección como de los derechos humanos, como de las meras víctimas concretamente producidas. Un ejemplo que a mí me chocó muchísimo personalmente fue un caso que documentamos en una ciudad grande de Guerrero, no menciono el nombre por protección de esa familia, donde un jefe local de un grupo criminal muy sonado, pues quería quedarse con una chica local, como novia, básicamente le gustaba, básicamente. Ella le rechaza varias veces y, en fin de cabo, se meten 8 policías municipales a su casa, fuerzan la puerta. Cuando yo entré a la casa todavía había pues, los impactos de las balas por todos lados y la llevan, ¿no? Y nunca la vuelven a ver. Pero es la policía municipal que pues, actúa ahí en el interés personal, en este caso, de ese jefe criminal, básicamente. Ese es el resultado muy concreto, muy doloroso de la captura de las instituciones a nivel local. Quiero regresar tantito a una tendencia muy preocupante también a nivel un poco más macro, que es la disfuncionalidad no solamente y la inestabilidad no solamente de las relaciones entre como, pues, dados actores estatales y dados actores criminales, que se extiende justamente como a la disfuncionalidad de la mera corrupción, para decirlo así, ¿no? Lo que conlleva, si ya no funciona la corrupción para ti como interés privado criminal, sea dentro del Estado o fuera del Estado, como de acceder, de movilizar o neutralizar el Estado y sus recursos en tu interés, pues entonces tienes que escalar ese lenguaje para pues, obtener esos beneficios que estás buscando. Y una de las cosas que estamos viendo justamente ahí es una escalada del lenguaje de violencia para torcer al Estado cuando no actúa conforme a tus intereses. Un ejemplo que me contó uno de los líderes criminales de la zona es que él, según él me contó, y pues tengo varias otras fuentes que me lo, pues, que me respaldan como su versión en ese sentido, 2 fuentes más, que él contribuyó una suma fuerte, estaban hablando de $5 millones a una campaña exitosa, ¿no? Entonces ese candidato pues llega al poder a través del apoyo de lana, pero también de votos en las comunidades que controla ese grupo, pero después resulta que otros competidores de ese señor criminal lo habían hecho igual. Entonces el candidato había sido pues, cooperacha, básicamente pidió la cooperacha, para decirlo así, de varios otros grupos. Y en ese momento se neutraliza ese efecto de la corrupción de construir relaciones estables. Entonces, cuando tocó pedirle favores, en ese caso concretamente quería que ese candidato, que ya era funcionario en ese momento, retirara la policía estatal de una comunidad que el actor criminal quería tomar militarmente, ¿no? Paramilitarmente. Primero, el funcionario le dice que no puede, básicamente porque se queda en medio, y sin varias llamadas, que básicamente, pues, me contó el jefe criminal cómo eran esas llamadas, que primero como le dice cualquier grosería al funcionario, que no quiero repetir aquí, y aún así, como no retira la policía estatal, y lo que sigue entonces es que le ponen 4 coches bombas en esa comunidad, en diferentes como de lugares estratégicos, hacen explotar una, las otras nada más las dejan como amenaza, y como resultado sí retira a la policía estatal y pueden tomar la comunidad, básicamente, libremente. Entonces, a eso me refiero con la escalada del lenguaje de violencia frente al Estado, ¿no? Para hacer valer esos compromisos que ya son inestables para eso. Bajo el mismo trasfondo, lo que estamos viendo en Guerrero es cierto desafío a esa tendencia global en México de que como tenemos una fragmentación cada vez más acentuada de los grupos armados. Claro que lo vemos aquí también, pero justamente como ya mencioné, tenemos también ejercicios exitosos por parte de actores armados
de forjar alianzas más grandes, básicamente. Ante todo, bajo este lema, bajo la protección narrativa, para decirlo así, como de las autodefensas, ¿no? Entonces, ese proceso de la desviación del mandato de lo que eran las autodefensas en algún momento, que siguen existiendo, obviamente, en su forma más autónoma, más original, por ejemplo, en las partes indígenas, en la montaña, etc. Eso se está usando para una herramienta para construir grupos y estructuras armadas mucho más grandes de lo que yo personalmente he visto en cualquier otra parte de México. Estoy hablando de miles de elementos que operan bajo como el mismo nombre de esas alianzas autodefensas, que tienen a su vez alianzas con grupos criminales, como ya mencionaba, y que tienen presencia en cientos de comunidades. Y es algo que básicamente se ve en su forma de operar paramilitarmente. Hay una invasión, por ejemplo, de un pueblo en la sierra, en Leonardo Bravo también, donde en un día se tuvieron que ir por miedo, por anticipación de actos de limpieza social, efectivamente. 1.800 personas que siguen desplazados sin poder regresar porque no hay protección, porque el otro grupo que tomó la comunidad pues sigue mandando allá, sigue la amenaza. Y ahí esa invasión fue con 3.000 elementos, básicamente, que algo yo en México nunca me había sonado ni tocado ver eso, básicamente. Esos avances territoriales van más allá de meras tomas paramilitares, ¿no? Y eso es un punto clave, creo, de todo eso. Hay una cadena que va desde el control territorial a través de la limpieza social, el desplazamiento, desaparición de personas, para garantizar más a largo plazo el control sobre la sociedad local y sobre esas comunidades. Básicamente, entonces tienes que asegurarte que quienes están económica, socialmente, de alguna otra forma, ligados a tu enemigo, básicamente ya no estén o estén paralizados, estén fuera del juego de alguna forma, porque si no, te puede minar este control territorial. Es algo que vemos en otras partes de México, obviamente también en Michoacán, quiera que no, me han tocado muchos casos así. Entonces, después de la limpieza social, para simplificar un poco esa cadena de construcción de un asentamiento más profundo, territorial, sigue la creación de satélites políticos y de policías comunitarias, básicamente. Entonces, donde todavía no hay policías comunitarias locales que trabajan pues por debajo de la fachada pues, de la legalidad, porque obviamente en ciertas comunidades se permite la instalación de policías comunitarias autónomas. Se instala... Dice, te voy a romper el ojo, te voy a romper el ojo. Fernando Rodríguez tiene el volumen prendido. No lo estoy silenciando. Alguien está hackeando la reunión, ¿no? No. Ya lo subí. Si tú eres la administradora, puedes sacarlo de la sesión. Sí. Y ya no va a poder volver a entrar. Listo. Ok. ¿Sí vimos el nombre de quién estaba poniendo la música? Fernando Rodríguez. Okay. Sigue, Falco, gracias. Más interesantes las letras, ¿no? De la canción. Pero bueno, y justamente a través como de la cooptación, como de las asambleas comunitarias, que también hemos visto a través de la coacción, según varios testigos, se crea pues una forma de asentamiento territorial, social, político mucho más profundo en ese sentido. Eso últimamente se traduce en capital político, con que puedes últimamente, con que puedes, por fin y al cabo, negociar términos favorables con actores estatales más durante elecciones, ¿no? Entonces, cuando controlas el territorio, tienes cierto control social y normalmente eso se traduce en que controlas el voto, básicamente. Hablamos con varios... con varios operadores políticos y lo mismo nos dijeron como los jefes armados también con quienes hablábamos,
que eso es clave para mantenerse a flote, ¿no? De tener la posibilidad de negociar relaciones favorables con el Estado y con candidatos, y se estaría pues calentando esa cosa justamente, o la disputa territorial también en esos momentos frente a las elecciones de 2021. Creo que en México se van a elegir, ¿cuántos? 13 o 15 gobernadores, entre ellos el de Guerrero, ¿no? Entonces, como esas tomas, esos asentamientos más profundos, ese proceso es ya también parte de entrar como al juego político en las elecciones del próximo año, y obviamente para nosotros es una preocupación bastante importante en el sentido de que ni estamos hablando como de cómo blindar las elecciones en este momento, y no hay las herramientas suficientes en lugar en este momento para pues, garantizar un proceso menos violento y menos contencioso criminalmente en este momento. Bueno, ya mencioné tantito como la propagación de la narrativa autodefensa por toda clase de actores armados, realmente, ¿no? Que también como te da como cierta herramienta para negociar, para tratarte públicamente de cierta forma, para desviar como la atención como de posibles represalias estatales en tu contra, cuando pareces como el menos malo, el que no realmente está como pues, responsable de como el desmadre que se está produciendo en esas regiones. Y allí como todos son los buenos, básicamente, cuando hablas con ellos, ¿no? Todos como están actuando desde una perspectiva, una trinchera de autodefensa. Muy interesante las dos entrevistas que hicimos con el líder de autodefensa y el otro líder criminal, nominal, era exactamente lo mismo, básicamente, que me dijeron. Ambos dijeron que nada más estaban trabajando limpio inicialmente, luego como los Zetas y los Rojos respectivamente se meten, les secuestran familiares y por lo tanto tuvieron que tomar las armas. Y hasta hoy en día pues mantienen justamente esa postura narrativa frente como al público, porque ambos sí dan entrevistas y quieren aparecer obviamente en lo público, en el espacio público, pero también frente a sus propias poblaciones locales, como para tenerlos a su lado en vez del lado del otro, que por fin y al cabo, por las razones que ya mencioné, te puede pues, minar el control territorial y social, que puede tener pues, consecuencias graves para la supervivencia personal de esos actores, pero también de sus organizaciones. Uno de los efectos más graves creo que conforme a que vaya, justamente tenemos un aprendizaje de grupos armados de cómo aumentar su palanca para acceder al Estado, para neutralizarlo, para pues, torcerlo en su propio interés. Y están volviéndose más efectivos haciendo eso, y al mismo tiempo las víctimas se quedan con las mismas herramientas para hacer pues, valer el Estado por su lado, para activar el Estado en su interés. Herramientas como buscar la publicidad, tomar casetas, hacer protestas, por ejemplo, de los desplazados que estaban acampando aquí en el Zócalo frente al Palacio Nacional, y sacaron pues una promesa de Encinas en ese momento que los iba a atender, que los iba eventualmente pues garantizar su retorno seguro a sus comunidades, sin que realmente se hayan tomado medidas en ese momento. Entonces tenemos como ese desbalance, ¿no? Como de cómo puedes hacer el Estado y obviamente intereses criminales a medida de la violencia, poder financiero que manejan, pues hace ver bastante pálidas las herramientas de las víctimas. Incluso donde tenemos como campañas con algo de cobertura, por ejemplo, de los desplazados de Chichihualco, de Leonardo Bravo, sí han pues, logrado como cierta cobertura mediática internacional también, pero organizaciones de derechos humanos que los apoyan han recibido pues, amenazas, represalias directas en contra de ellos. Entonces hay una escalada también de minar las pocas herramientas que sí tienen. Uno de los voceros que se hizo vocero ad hoc de ese grupo de desplazados de la Sierra de Leonardo Bravo de 2018, ya pidió asilo, está en Estados Unidos pidiendo asilo porque él y su familia pues, recibieron amenazas, según él, por parte del gobierno
estatal, justamente. Otras regiones, como ya mencioné, no tienen voz realmente porque muy poco sale, como la región de Tierra Caliente, donde sí ya mencioné que hay justamente pues pueblos fantasmas, verdaderamente. Y pues la pregunta que también tenemos que hacer, como ¿qué tan pertinentes son como pues, las medidas como del gobierno federal en este momento? Básicamente es una pregunta que pues es un poco perpleja quizás, ya que pues no se ve una estrategia en este momento de cómo podrían quizás combinar las medidas más a largo plazo a través de programas sociales y económicos que en sí pues carecen de una metodología de manera muy grave y como su apuesta en la militarización o cierto uso de la fuerza. Porque una de las cosas que obviamente sobresale allí en Guerrero, pero en otros contextos también, que cualquier política que quieras implementar no se va a poder implementar justamente cuando siguen siendo esos actores cajas negras, cuando en la implementación a través de la corrupción y la colusión, obviamente como se da esa distorsión y se abre pues como el espacio institucional para negociar cómo actúa el Estado a través de comandancias locales, a través de pues, esos fragmentos semi-cooptados o de alguna forma torcidas del Estado. Pues obviamente como una de las recomendaciones claves que hacemos en el reporte es la lucha, digamos, para introducir controles externos independientes como sine qua non de cualquier mejoramiento del actuar como estatal. En este momento, sin ello, pues no puede funcionar y en este momento estamos bastante lejos de tener formas de garantizar una mayor transparencia gradualmente y una mayor rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la profundidad del problema como de la cultura institucional, de la fragmentación institucional en sí, es tan grande que nuestro argumento es que es una ilusión que podamos resolverlo de un golpe, ¿no? No hay un quick fix, no hay una resolución de todo eso a corto plazo ni a mediano plazo, ni institucionalmente ni geográficamente, conforme a cómo se ha extendido como pues la ocurrencia de realmente conflictos internos armados en varias regiones de México, uno, sino que tenemos como un mosaico de conflictos armados a lo largo de México también. Entonces, algo que quisiera también poner a la discusión aquí, me interesa mucho escuchar sus voces al respecto, es que nosotros pensamos justamente que hace falta una concentración de recursos y esfuerzos en las regiones, en un número limitado de regiones como más afectadas por esa forma de conflicto armado, incluyendo Guerrero, pero también pues, surgen otros nombres como Michoacán, por ejemplo, en forma de planes de intervención regionales e integrales, para justamente combinar como, un paquete de medidas necesarias, invertir recursos, pero ante todo construir enclaves dentro de los mismos cuerpos del Estado que sean funcionales justamente porque tienen acceso a los recursos necesarios, pero ante todo que laboren bajo condiciones de estricta rendición de cuentas y transparencia como sine qua non de progreso, como ya había dicho. Entonces, algunos de los puntos que creo que necesitaríamos incluir en esos paquetes integrales para aplicar en ciertas regiones como Guerrero sería como resolver la cuestión de la protección física en un plano mucho más inmediato de las poblaciones más vulnerables. Como dije, tenemos cientos de nuevos desplazados nada más en los últimos días. Miles más están como en riesgo inminente de ser desplazados, ni hablar de los desaparecidos, de más desapariciones que se están produciendo, otras violaciones y obviamente los homicidios que no paran tampoco bajo esas condiciones. Otra que también tenemos que concentrar esfuerzos dentro del Estado en forma de enclaves, pero también en enclaves regionales, de construcción de policías y instituciones de justicia civil. Tenemos que abordar el problema de la falta de alternativas lícitas. Ahorita, por ejemplo,
habría una posibilidad mediante la legalización de la marihuana. Se ha dicho en muchos contextos que la marihuana no puede ser un silver bullet, como un remedio mágico en contra de las violencias. Estoy completamente de acuerdo, pero si manejamos un sistema en que se otorgan licencias de producción, de exportación, comercialización, en un plan limitado y con enfoque en ciertas regiones para ahí crear justamente alternativas lícitas económicas, la marihuana sí podría, por ejemplo, en Guerrero, en la sierra, como dar un impulso para un número considerable de campesinos. Y de hecho, muchos campesinos que sí se quieren salirse por debajo de la sombra, digamos, del poder criminal, del poder armado, están apostando fuertemente en eso, pero el proceso obviamente está bajo, pues, ataque, para decirlo así, como pues también estamos viendo muchos esfuerzos de lobbies, incluyendo de Canadá, por ejemplo, para quedarse con el negocio, y en ese caso pues obviamente no tendrías ningún efecto sustancial para los campesinos locales. Abordar las áreas de macrocriminalidad, la minería a nivel local, sus conexiones con el gobierno local, donde existan con el gobierno federal y con como las empresas transnacionales, también es clave. Sin ello no vas a resolver nada, y necesitamos justamente allí pues una conversación para empezar a nivel internacional para resolver lo que son los flujos y los efectos de promover conflicto violento en México, en otras regiones pues del mundo, obviamente también, América Central, América del Sur, entre ellos, como de las industrias extractivas, que es algo que todavía no se ha formulado lo suficiente, pero es absolutamente clave, también porque incluso si logras disminuciones de los ingresos de ciertos grupos en los mercados de la droga, que van a recaer, y pues no resuelves realmente mucha cosa. La otra cosa que ya mencioné en parte también es ver, hacer pruebas, hablar, entender mejor dónde como el campo está hecho para eso, donde puede haber posibilidades. Sería pues formular la posibilidad de implementar esfuerzos de justicia transicional, mediación. Ya existe hasta cierto grado, existen actores que quieren retomar eso, que necesitan apoyo para ese tipo de cosas. Un éxito en ese sentido, en esos contextos, puede ser poco probable bajo ciertas circunstancias. Puede ser como un esfuerzo, o va a ser un esfuerzo enorme, pero yo creo que no habría que excluir ninguna práctica, ninguna posibilidad, ningún camino que podría incluso salvar una vida, ¿no? Básicamente, y allí sí podríamos aprender muchísimo también de cómo se podían implementar ese tipo de procesos en otras regiones de México, o bien Guerrero, pues, donde podía retomar experiencias de otras partes de México y del mundo, obviamente. Otra cosa, en ese campo de justicia transicional, de cierta manera, es la desmovilización y la reintegración de todos esos chavos sicarios que tenemos allá afuera, ¿no? Donde muchas veces no hay un camino de salida, y eso también tiene que ser prácticamente negociado con los poderes fácticos a nivel local, porque muchos grupos todavía manejan como esa regla de que sí, una vez que estás adentro, te sales sin permiso, y permisos normalmente no se otorgan fácilmente, pues como es una sentencia de muerte. Entonces ahí también tenemos que entender mejor cómo son las dinámicas internas de esos grupos y cuáles de esas prácticas podríamos intentar de combinar dentro de ese paquete más amplio, con enfoque regional. Y sí, básicamente necesitamos crear experiencias en algunas regiones para entender mejor qué funciona, qué no funciona, y para tener, pues, crear experiencias a extrapolar a otras regiones después, ¿no? Básicamente ya con el aprendizaje local de lo que funciona y lo que no funciona. Tengo que ser realista también, obviamente, como estamos muy lejos de ese punto, justamente porque pues la voluntad política de ciertas reformas institucionales no es necesariamente presente, pero creo que tenemos que seguir empujando hacia soluciones, incluso si no se implementan con
con el apoyo directo del gobierno federal, en este caso, o de otros gobiernos extranjeros, pero si hay interés en ese tipo de prácticas, se puede generar interés, más interés y como también apoyo, y por lo menos tenemos que pues, crear experiencias para cuando llegue pues, una atmósfera más favorable políticamente hablando, que tengamos pues, cosas concretas que implementar y que promover y que sugerir, ¿no? En esos, ojalá nuevos tiempos en algún momento en el futuro. Yo lo dejaría aquí, a la discusión por el momento, y pues muchas gracias por sus comentarios de antemano. Bueno, gracias, Falco. Pues esperábamos que fuera una presentación difícil. Lo es, como lo es el reporte. Ya empecé a apuntar las opiniones, las peticiones de espacio para hablar. Entonces, mientras se apuntan más personas, quiero hacerte dos comentarios, Falco. Y son dos preguntas a la vez. Y a todas y a todos también invitarlos a reflexionar sobre esto. Hace 2 días, el Programa de Seguridad Ciudadana tuvo una conversación a profundidad con el escritor, activista uruguayo Raúl Sibeki. Una conversación que fue, pues me parece que extraordinaria. Y él propone la siguiente hipótesis. El narco, así lo refirió él, es una herramienta de disciplinamiento colectivo útil al paradigma de acumulación por despojo. Yo pensaba en tu reporte escuchando esto. Disciplinamiento colectivo útil al paradigma de acumulación por despojo. Y él explicó esto hablando de lo que yo llamaría una especie de distribución o redistribución de la responsabilidad del control social para efectos de múltiples formas de despojo de recursos a las comunidades. Haciendo a un lado absolutamente cualquier expectativa de reforma democrática del aparato de seguridad. Eso en la lectura de Raúl está completamente superado. No hay manera de pensar aquí y en América Latina, que es a donde refirió él el análisis a otros lugares. No hay manera de pensar que estas reformas que ustedes proponen, Falco, tengan futuro. Y bueno, pensando en que aquí hay gente en esta sesión que lleva décadas promoviendo, incluso hablando con autoridades una tras otra sobre reformas que se parecen a lo que ustedes proponen. Me gustaría tu reacción, Falco, a este tema del disciplinamiento colectivo, porque esta proximidad que tú logras para hablar con estos actores nos da un material poco común de qué están haciendo, qué es lo que realmente está haciendo el Estado y qué están haciendo los demás actores distribuidos en su capacidad de imponerse. Y hablas de distintas formas de renta, de acumulación de renta. ¿Nos puedes contar un poco más desde esa perspectiva, Falco? Bueno, es como estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo al mismo tiempo, ¿no? Básicamente creo que no hay un esquema monolítico único, básicamente, como de ese funcionamiento. Hay muchas dinámicas locales de explotación, básicamente, ¿no? Entonces, como también se ha perdido tantito como la integración incluso de los intereses criminales, y una de las manifestaciones que estamos viendo es justamente la violencia, pero en forma general sí estoy de acuerdo que la manera en que estamos todos, como un campo de la ONG, de la academia, etcétera, nosotros incluidos, proponiendo reformas frente al poder estatal, que en sí se ve pues captado por dentro como de redes macrocriminales. Básicamente es algo muy problemático, ¿no? Y en un nivel como más fundamental, más esencial, como de cambiar el discurso, tenemos que
empezar como de cuestionar mucho más como el esquema narrativa básico en que construimos todo nuestro discurso supra, ¿no? Y eso incluye, creo, es un proyecto que traigo, pero es difícil de hacer también, pero que tengo pensado hacer más agresivamente, es cuestionar lo que es, cómo funciona la democracia a nivel global, pero con su instantiation aquí en México también, y para qué fines justamente sirve y de qué forma la fachada democrática y su legitimación como del poder adentro, porque eso es algo que ni se cuestiona, es nuestra forma de pensar el orden, más desde la Segunda Guerra Mundial, que la democracia en sí, incluso si solamente es a nivel de fachada, es algo que tomamos por sentado justamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es la caja negra superior en ese momento. Y ahí insisto también que justamente faltan muchas conversaciones con actores internacionales, que con cada pues saludo a mano, con cada visita diplomática, con el mismo respeto diplomático, perpetúan como esa posibilidad, esa fachada que empodera justamente pues formas de abuso desde el interior, desde el poder protegido de esta forma, ¿no? Entonces creo que es un megaproyecto, pero es una dirección necesaria que tenemos que tomar como comunidad, básicamente, que anhela a los cambios. En términos, lo que siempre se me hace interesante, como la mayoría del tiempo que yo paso en campo, que he pasado en los últimos 10 años en tierra caliente, viviendo un rato pues en Apatzingán, pero en los ranchos realmente que no conocen como el poder, la presencia visible, manifestada, por lo menos del poder del Estado, sino siempre han sido pues, grupos de narcotráfico, básicamente, desde hace décadas. Yo me la paso, digamos, ante todo con el proletariado de ese mundo, básicamente, pero lo que se me hace muy interesante es que ya hay una disyuntura como de algunos que llevan rato dentro de esas estructuras, como sicarios, como combatientes, como jefes de plazas locales, que pelean ahí por debajo como de los grandes con los líderes, básicamente, porque ven que se cambien las alianzas conforme a, como les convenga a los jefes de arriba, básicamente. Sus elementos, ellos mismos, sus familiares, se mueren en el proceso. Y hay un desencanto de esos elementos también, que ya saben cómo va el juego, básicamente, que ellos sirven otros intereses y que por fin y al cabo la narrativa que usan pues, las organizaciones para jalarlos como combatientes, para arriesgar su vida, para dar su vida literalmente en muchísimos casos, es pues una mentira, ¿no? Básicamente que ni vas a ascender económicamente, normalmente ni vas a vivir mucho tiempo y ni es una gloria vivir allá en la mierda, como en los combates consistentes, tragando maruchan y sufriendo como de muchas formas, básicamente. Pero esa narrativa sigue jalando a muchos chavos, básicamente, que todavía no tienen esa experiencia de desencanto y que se siguen pues, dejando manipular y jalar por esas promesas de gloria y riqueza, prácticamente. Pero la parte más arriba de entender cómo exactamente se conectan las redes macro desde arriba es parte de mi proyecto para los próximos años, porque todavía es mucho más difícil de penetrar pues, esas esferas, ¿no? En ese mundo. Ahí está mucho más protegido, mucho más difícil de acceder. Pero en términos generales, creo que es bastante obvio que, claro que sí, hace como lógicas de acumulación de pues, un capitalismo extractivo salvaje atrás, ¿no? Por eso también insisto, como justamente penetrar pues, los flujos internacionales de los recursos, por ejemplo, del oro, del hierro, incluso dentro de la agricultura, etcétera. Básicamente ahí, si nos enfocamos en esos flujos, si intentamos acceder a esos flujos, sí podemos aprender muchísimo, creo, sobre esas lógicas. En enero del año pasado, un equipo de investigación que responde al nombre Noria presentó su enfoque de aproximación a la violencia. Está en internet
y su texto empieza diciendo, si tus fotos no son suficientemente buenas, es porque no te has acercado lo suficiente. Tú te acercas, Falco, no mucho, sino muchísimo. Y aquí una pregunta más personal. ¿Por qué vale la pena esto, Falco? Porque te quieres acercar y te quieres acercar más, pero además te quieres acercar más, por lo que acabas de decir, a probablemente niveles, jerarquías mayores en términos de orquestación de estos fenómenos de violencia y criminales. Platícanos un poco, si te parece bien, más en el terreno personal, ¿por qué vale la pena, Falco? Pues mira, primero empezó como, siempre he tenido como esa curiosidad desde chiquillo, ¿no? Tenido una educación que fue así como pues muy internacionalista, para decirlo así, los lenguajes, me expusieron con otras culturas desde chiquito, entonces creo que ya tenía como esa espina de este pues chiquillo prácticamente. Y luego, era por curiosidad prácticamente. Como yo fui, cuando estuve haciendo un semestre de intercambio en la UNAM, en Ciencias Políticas, a la playa en Michoacán y buscábamos pues belleza, ¿no? Prácticamente, como una playa increíble, virgen y todo, ¿no? Mariscos frescos, los caguamas ahí frías y todo. Mi sueño todavía, si lo pienso yo creo, básicamente. Pero al mismo tiempo, en ese paraíso, muy rápidamente se veía como el poder abierto de la familia michoacana en ese momento, ¿no? Como nos invita el jefe de plaza, nos invita pues, a fumar un churro, a ceviche y todo, y nos lleva a sus campos de mota que tenía ahí cerquita, ya un poquito subiendo a la sierra. Y a mí simplemente se me pegó como pues ese contraste, ¿no? Básicamente entre belleza y como el conflicto muy, muy directamente manifestado allá. Allí empieza un poco el viaje y después yo estaba nada más como circulando ahí por el hoyo negro, que era Tierra Caliente en ese momento. Todo el mundo tenía mucho miedo de Tierra Caliente, ¿no? Porque la familia estaba allá controlando todo, según cortando cabezas, etcétera, etcétera. Entonces esas manifestaciones hiperviolentas tocaron mucho, pero al fin y al cabo pues llega una persona, un líder campesino local, que tenía todos esos conectes y había pues, negociado la permanencia de su organización y de sus actividades con los jefes, los meros jefes de la familia michoacana, ¿no? Entonces, allá como básicamente me tiran al agua fría, básicamente después de 2 días en Apatzingán, el líder me lleva, tengo entrevista con la tuta, básicamente, más él me entrevista a mí que viceversa. Y desde allá fue pues un choque, casi un trauma, también estar entregado ahí, sabiendo que podía hacer lo que quisiera conmigo. Me recibió frente a un cementerio, miedo de la nada, básicamente, o sea, muy simbólico todo el encuentro. Y una vez superado, nada más como era más curiosidad, pero a lo largo de los años, viviendo con familias locales, me abrieron sus puertas, sus casas, y pues las historias como de muerte cotidiana, como pierden a sus familiares, sus hijos, como sus hijos se integran como sicarios, etcétera, se vuelven muy personales, ¿no? Como construyes pues, una conexión muy fuerte con esa gente tan amable, pero ves su sufrimiento también y se lo comparten contigo y allá pues se vuelve pues cierto compromiso también, yo creo, ¿no? Querer de alguna forma, sin éxito, obviamente hasta ahora, como vemos las cosas, salvo en actos pequeños, donde sí puedes ayudar más concretamente a personas concretas, jóvenes, chavos, sicarios de salirse, por ejemplo, de escapar de la situación, cosas así. Pero sí, se vuelve con ese compromiso y eso creo que, aparte de la curiosidad intelectual de complementar como la imagen más arriba, como decía, se vuelve así como pues es un proceso ético, yo creo. Gracias, Falco. Elena, por favor. Ecco, pues muy interesante tanto la exposición como este último relato. Yo creo que los resultados de tu trabajo muestran absolutamente la pertinencia de ese estar allí en el terreno, aparte de que ciertamente se ve que
bueno, que no solo que no es fácil, sino que es riesgoso y es, bueno, también muy admirable. Pero otra parte que a mí me gustó y rescato mucho de tu trabajo es la última parte en la que, por lo que yo escucho, más bien sí estás pensando y planteando cuáles podrían ser las rutas de salida de estos escenarios tan complejos que estás describiendo. Y a mí me gusta porque sí me parece que van mucho más allá de lo tradicional, precisamente vamos a reformar las policías, ¿no? A mí me pareció escuchar que tú estabas hablando de acciones integrales, regionales, con una participación de diferentes actores, hasta posiblemente internacionales. A mí me gusta mucho, en primer lugar, que pienses en eso y que hagas esta clase de propuestas. La duda que yo tendría en este caso es si pudieras hacer un poquito una mayor referencia a si esto que estás imaginando encuentras que tiene un asidero, por decirlo así, en ciertos actores locales y cuáles podrían ser, porque uno puede inventar o podría muchas soluciones desde fuera y desde lejos, no es tu caso, tú has estado allí adentro, pero el asunto es si hay actores locales que tú visualices que pudieran ser afines a este tipo de propuestas que tú estás diseñando o imaginando, si los hay. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias, Elena. Gusto verte, por cierto, también. Sí, muy buena pregunta. Es como algo que nos falta todavía, creo que allí sí, por ejemplo, la propuesta de Noria que mencionaste tú, Ernesto, es muy buena también, porque justamente como es un llamado a entender aún mayor profundidad y hacer más esfuerzos para entender más minuciosamente como el mapeo local de actores, ¿no? Como algunas regiones donde, por ejemplo, en términos de capital social, de capital, pues de organizaciones existentes hay muy poco, pero donde cuando entras un poco en las comunidades ves que hay líderes informales que sí podían, por ejemplo, tomar esos papeles. Yo siempre como cito, y son semillas, ¿no? Prácticamente para empezar a trabajar en ciertas comunidades. Uno de los ranchos donde yo voy, atrás de Apatzingán, es básicamente como una señora que tiene allí como la oreja, incluso como de los jefes de plazas locales de los diferentes grupos armados. Un ejemplo que demostró como su potencial, para decirlo así, era cuando ella regresó de un plantón aquí en la ciudad, de una organización campesina, regresa a su rancho y resulta que su hijo menor de edad se había ido como halcón con uno de los grupos armados. Ella dice que ni madres va con el jefe de plaza local y lo saca, como al, pues le dice su opinión y su hijo lo saca de la oreja a la casa otra vez, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que uno de los retos es identificar esos liderazgos, esas como potencialidades allí, pero más allá, en el caso de Guerrero, por ejemplo, uno de los aliados ahí, no sin polémica tampoco, de acusaciones y todo, y en cualquier caso, en campos tan minados socialmente y políticamente es difícil, ¿no? Y siempre va a ser como un proceso doloroso y con muchas fricciones, pero la iglesia, tenemos que acercarnos mucho a la iglesia y su potencial. Tengo también contacto con varios actores, aparte de Guerrero, en Michoacán, donde, por ejemplo, uno de los padres ya medio conocidos, que era una de las voces de las autodefensas, en aquel momento está armando ahorita un proyecto de reintegración en Jalisco para esos chavos sicarios, básicamente. También tiene ese proyecto muy interesante, yo creo. Y bueno, la iglesia tiene potencial, ¿no? Puedo decirlo así. Organizaciones locales de derechos humanos que conocen súper bien el campo y ve como ya tienen ciertas prácticas de trabajar, obviamente. Ahí, por ejemplo, en Minerva Bello, en Chilpancingo, varios otros actores con mucho potencial que tenían más estructura organizacional que en otras partes. Los empresarios también hay que distinguir, ¿no? Con quién se puede trabajar, con quién no. Sé que
Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, por ejemplo, han tenido pues, pláticas interesantes en la región de La Laguna, por ejemplo, al respecto. Y allí sí también pues, los empresarios tienen que jugar un papel importante, yo creo. Y aparte de eso, yo sigo pensando de alguna forma los actores armados también tenemos que no excluir la posibilidad de hablar con ellos, de alguna forma incluirlos en soluciones donde sea posible. Sé que es muy arriesgado, es moralmente minado, políticamente muy difícil, pero por ejemplo, cuando quieres negociar de que algunos chavos ya desgastados, de sicarios, se quieren salir, se puedan salir y pueden integrarse en programas de reintegración y de desmovilización, ganarías muchísimo, ¿no? Pero son procesos largos de ver dónde están los espacios, con quién se puede trabajar, de qué forma, y realmente tenemos que empezar. Creo que sí, también pues entender mejor las regiones, pero tenemos que ponernos a chambear ya en esas regiones, sin el pretexto de tener que hacer como 3 doctorados sobre cada localidad antes todavía, ¿no? Eliana, por favor. Sí, gracias. Yo te quería hacer algunas preguntas. Y bueno, lo que tú dices de que es el epicentro del crimen, pues yo he sostenido que Guerrero es el estado con el colapso institucional más importante por cercanía, sobre todo con los colectivos de víctimas que hay en Guerrero de desaparición, que pues básicamente pues hemos estado cerca de todos. Yo te quería hacer una primera pregunta. ¿Tú crees que como parte de esta posibilidad de recuperación se podría considerar en hacer como un programa piloto de una declaratoria de emergencia humanitaria en el estado de Guerrero? Nosotros trabajamos una propuesta que en su momento fue punto de acuerdo, pensando básicamente cuando se vino la crisis más fuerte en Chilapa, que era el lugar en donde estaban asesinatos, desapariciones de manera constante. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si tú has platicado con el obispo Rangel, el que de manera más o menos consistente sale a decir que hay que hacer diálogo con los grupos criminales. Y si has conversado con él, ¿cuál es tu opinión en relación con su postura? Tercera pregunta, ¿tú conoces el esfuerzo que está haciéndose desde más o menos 2015 de estructuración social o de movimientos sociales a partir de Guerrero es Primero? ¿La iniciativa Guerrero es Primero? ¿Puedes hacer como repetir? Interrumpió tantito. Guerrero es Primero es una iniciativa que ha conjuntado más o menos, inició en 2003, en 2015, y de entonces a la fecha han ido generando una cohesión de organizaciones de carácter social, de las redes de activistas, de feministas de manera importante, y si tú conoces esa experiencia y si has tenido contacto. Sí. Siguiente pregunta vinculada con el tema de mujeres. Todo esto que tú has ahorita compartido de tu informe y de esta cercanía, ¿de qué manera tú ves que estas redes macrocriminales, que esta conformación del epicentro criminal que tú has comentado, impacta en lo que está haciendo toda la violencia feminicida? Y de qué manera esto pudiera, porque hay redes muy importantes que están trabajando desde este aspecto en el Estado. Entonces, bueno, pues agradecerte tu presentación, compartirla, la verdad, muchas gracias, que te pones en esas situaciones y te atreves.
Y después de escuchar tu respuesta a la pregunta de Ernesto de por qué andas metido ahí, pues mucho más. Muchas gracias por tu presentación y por tu... Sí, gracias por las preguntas y también por tu amable comentario. Debería haber subrayado que es pura estupidez, realmente, pero bueno, eso normalmente no lo menciono. No, pero acerca de tus preguntas, la emergencia humanitaria creo es algo necesario y algo que tiene potencial también que deberíamos intentar forjar de alguna forma. Porque, pues, para empezar, como presionaría a los diferentes niveles de gobierno de brindar protección a las víctimas y, como dije ya, pues el grupo de de las buscadoras, las desaparecidas, como es uno de los grupos que recibe muy poca atención y ahorita con el recorte de los presupuestos federales va a ser mucho peor, nos estamos alejando más de la asistencia básica, ni hablar pues, de la justicia en este momento. Y sé que hay conversaciones al respecto a nivel internacional también, por ejemplo, con la Cruz Roja Internacional, que hemos tenido contacto, que es entre los actores que le gustaría hacer más, como brindar más atención, y sí, a ras del suelo realmente, como pues, asistir, como a las víctimas, a los desplazados en este momento. Pero otra vez regresamos un poquito a la situación en que la soberanía nacional mina esos esfuerzos, ¿no? Básicamente porque como actor internacional, otro gobierno, incluso si quisieras, como no puedes legalmente intervenir en esas preguntas y pues hemos visto décadas de reacciones muy eficaces y eficientes por parte como de diversas administraciones mexicanas que bloquean esos esfuerzos pues bajo el argumento de una democracia funcional y de la soberanía nacional. Entonces ahí tenemos un problema, pero creo que se pueden justamente fomentar esfuerzos más localizados, más regionales de protección humanitaria y asistencia humanitaria tal cual, que podrían eventualmente abrir la puerta a ejercicios más de larga estada. Y estoy completamente de acuerdo y me gustaría, si tienes conciencia o conocimiento de procesos o como iniciativas, nosotros encantados de platicar y emprender más de la situación, ¿no? Rangel, sí, hemos platicado. Y pues allá sí me refería un poco como a que hay figuras polémicas, politizadas también, porque sí hay como muchas acusaciones, pero también como pues hay experiencias rescatables, yo creo, como que deberíamos explorar más y pues entrar con ese tipo de figuras también a pláticas más sistemáticas de cómo podemos ampliar esas experiencias, ¿no? Justamente empezando en ciertas regiones, pero hay indicaciones de que en algunos casos, por lo menos, sí, por su papel, por ejemplo, ha tenido pues, un efecto potencialmente positivo. Y también les quiero comentar nada más que habíamos pensado pues, hacer un evento en la Ciudad de México hablando sobre este tema de negociación, mediación, específicamente en base probablemente del caso de Guerrero, pero trayendo como pues, también gente que ha tenido práctica y experiencias prácticas en otras regiones del mundo, como el País Vasco y como el Medio Oriente y todo eso. Aquí en la ciudad, y ya está todo financiado, lo vamos a hacer y estaría bueno pues, contar con su participación también, pero ahorita por la pandemia obviamente lo tuvimos que posponer, ¿no? Pero ahí está, va a pasar en algún momento. Y ahí pues estaría bueno pues seguir platicando el tema también. Guerreros primero, sí me suena, pero no, ya no tuve tiempo como para explorar más el tema, pero obviamente es más muy, muy interesante y muy necesario justamente de pues, reforzar pues la voz de todos, ¿no? Crear redes, porque si no estamos pues una herramienta un poco pálida, como dije, ¿no? Si los esfuerzos se siguen aislando de esa forma común, para decirlo así. El tema de los feminicidios, de la violencia en contra de mujeres en general, sí, tema que básicamente es como, pues creo que viene por dos lados en Guerrero y en muchas otras partes también. La base, pues, es la impunidad, ¿no? Que puedes, liberas como mucha
energía pues, negativo en ese sentido que permite cualquier tipo de cosas, y también cuando justamente tienes impunidad y poder muy de facto, muy real de jefes locales, algunos respetan la población local más o menos, otros abusan por completo, como el caso de esa señora que les mencionaba, ¿no? Básicamente que el jefe la quiere, entonces manda a la policía municipal y se la llevan como juguete prácticamente para él. Y eso es como pues, un efecto de la sombra de la impunidad que permite este tipo de prácticas. Pero obviamente también como es un negocio, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de esos dos fenómenos, yo creo. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos a Federico, por favor. Gracias. Falco, muchísimas gracias por la exposición, ilumina mucho. Pero yo tenía una duda fuerte y es, ¿por qué crees tú, que sería tal vez la pregunta mía, ¿por qué crees tú que los actores nuevos, potencialmente criminales que están fragmentando el control territorial, etcétera, están más abiertos que los actores institucionales a hablar de este asunto contigo? Porque a lo largo de tu exposición, de pronto noto que hay una especie de polaridad que no es muy clara, como si existiera una normalidad en la cual hay un Estado de Derecho y hay leyes que se respetan y hay paz pública. Por lo menos para el caso de Guerrero, no me parece que las últimas 3 generaciones hayan conocido nada que se parezca a esa normalidad. Más bien, han tenido todo lo contrario, incluida su parte proporcional de actores locales, irracionales, arbitrarios, que abusan, desde el punto más egoísta, como el caso del jefe que quería tener un juguete sexual. Eso ha sido la cotidianidad en muchas de las regiones de las que has estado hablando. Pero de todas maneras seguimos nosotros hablando desde la ciudad y desde el Estado y desde el derecho de una normalidad que parece no existir en la realidad. Y ahí la pregunta es, ¿de dónde viene esta, no sé, es una necesidad de hablar más abiertamente de estos actores emergentes? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Por qué no quieren hablar los actores que ya tienen el poder institucional aparente? Nada más una última cosa, hablando de lo que decía Sibeki. Si esta es una forma de disciplinamiento social en medio de un sistema que de por sí es explotador, si universalizamos, las escenas que tú nos has dicho las podemos encontrar prácticamente en todo el mundo, en todas las sociedades donde se ha perdido control político territorial y donde surgen en cualquier continente a lo largo de cientos de años. Y regreso a mi pregunta. ¿Por qué quieren hablar estos nuevos actores más abiertamente? ¿Qué estarían buscando? ¿Qué es lo que aspiran? Para ellos, ¿qué sería estabilidad? Ya, perdón por el rol. Pues a mí me pareció como muy, muy curioso también inicialmente porque siquiera me hablaban, si son criminales, si tienen cosas que pedir, ¿no? Básicamente, como si se podían exponer. Pero justamente una de las cosas, una de las tendencias que hemos visto cuando hablas como de traficantes de la vieja escuela, digamos, que estaban activos en los 60s, 70s, 80s, por allá, ¿no? Básicamente que se autodenominan narcos y dicen que los de hoy son narquillos, ya no son narcos, ¿no? Matan por matar, ya no tienen moral. Hay una divergencia allí hasta ética dentro de ese mundo también, que es más interesante. Y muchos, justamente, todos esos grupos, como ya dije, juegan con esas nociones de moralidad, de ética, básicamente. Los malos siempre son los otros, básicamente, y tú eres el bueno, básicamente, el que no secuestra, el que no mata por matar, el que no comete crímenes como feminicidas, etcétera, ¿no? Básicamente, entonces, ellos, conforme a que se fue abriendo, haciendo más público su poder, narcomantas, como discursos propagandísticas, online, antes, más en medios como, tradicionales,
básicamente surge una necesidad y un interés propagandístico más abierto, básicamente. Y a mí, por ejemplo, los primeros líderes que me recibieron allí, Chayo, de la familia michoacana, y la Tuta también, ellos querían usarme como pues, un monito de propaganda, ¿no? Básicamente. Y luego se vuelve interesante cuando tomas esas conversaciones, que con los jefes siempre es propaganda, ¿no? Básicamente, nunca te dicen yo así mato a un chingo de gente. Bueno, sí, luego lo dicen también, pero dicen por qué tienen que morir, ¿no? O sea, ya tienen como un discurso moral un poco rebasado, para decirlo así. Pero, bueno, y se vuelve interesante cuando triangulas esas conversaciones con lo que te cuenta la gente de las comunidades, lo que te cuentan las otras organizaciones y otros actores locales. Pero ellos sí, como tienen muy claramente ese interés propagandístico, como que por fin y al cabo su autoconstrucción como algo de una experiencia de autodefensa prácticamente les ayuda a presentarse de cierta forma públicamente y por lo tanto negociar con el Estado, porque allí también cuando ves operaciones grandes en contra de ciertos grupos de narcotráfico y de crimen organizado en general en los últimos años, muchas veces como no hay interés de actuar contra esos grupos hasta el punto en que tienes un problema publicitario, como las autodefensas en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Como Peña no quería intervenir allá, básicamente, pero luego se echa encima la prensa nacional, se echa encima la prensa internacional, la New York Times, la Washington Post, y ahí tienes un problema, porque se rompe esa fachada democrática, y tienes que actuar. Es lo que hicieron, haciendo pacto con el diablo, con otros grupos, para deshacerse de las partes visibles de la familia michoacana, de los templas, Chayo, Tuta, matado en el bote, y ahí, ¿no? Se explica un poquito ese juego publicitario, y creo que a nivel más personal, más con los bajos mandos y los sicarios, como todo el mundo tiene una historia que contar y tiene que pues, reforzar de alguna forma su identidad más en esos tiempos, como esas condiciones que viven ellos de severa violencia cotidiana constante que de alguna forma siempre te va a minar como tu integridad psicológica, ¿no? Entonces para ellos también es como una válvula de compartir, y es algo que sale, creo que muy claramente también de la literatura criminológica, no solamente pues, sobre esas organizaciones más grandes de crimen organizado, sino también en general con criminales como de más bajo nivel, que todo el mundo quiere contar su historia de alguna forma, ¿no? Creo que eso, allí sí, son como los factores principales que yo he identificado personalmente. Y también como personalmente como investigador, pues aprendes a, no sé, pues no juzgar en esas conversaciones, dejarles contar su historia, y sí, pues aprendes a hacer eso y te vuelves más eficiente haciéndolo, creo, a través del tiempo, ¿no? Se han ido acumulando las peticiones para hacer comentarios y preguntas. Voy a pedirles brevedad, son 4 más que voy a pedirles que las tengamos todas juntas. Falco, si te parece, para que vayas por favor tomando alguna nota. Luego regresemos contigo porque se nos está yendo el tiempo. Luis Herrera, luego va Bernardo León, Francisco Granados y Esteban. No conozco el apellido Esteban. Adelante, Luis, por favor. Gracias, Ernesto. Muy buenas tardes a todos. Felicidades a Crisis Group por organizar este evento. Felicidades, Falco, por tu trabajo, por la calidad de tu trabajo, por tu compromiso con el trabajo. Me parece, y este es un comentario en general sobre lo que planteaste tú, y después retomo algo, se vincula con lo que planteó Ernesto, con lo que planteó Elena de alguna manera. Primero, a mí me parece que no hay forma de avanzar si no conocemos las dinámicas locales. No creo que sea necesario 3 doctorados para poder tener un doctorado por comunidad, pero yo creo que el método como tal que tú has utilizado, o tengo la impresión que has utilizado, me parece que efectivamente lleva a poder tener los elementos de lo que es la dinámica local, que esto quiere decir cómo se genera la violencia y la delincuencia en una comunidad específica.
Segundo, mi experiencia, lo que yo he visto, bueno, después de 30 años de estar en este tema, como decía Ernesto, habemos varios que ya estamos un rato en esto, es que cuando ha funcionado, bueno, la búsqueda de respuestas y nuevos esquemas, Falco, estoy totalmente de acuerdo, hay que seguir trabajando en esto para cuando se presenta la oportunidad. Y menciono, en mi experiencia, cuando hay un presidente municipal que tiene la decisión o toma la decisión política de avanzar en el tema de la seguridad pública, se puede avanzar. Uno de los principales obstáculos que yo he encontrado y actualmente me toca vivirlo, es en la parte de cuando esto tiene que armonizarse o alinearse con el Estado y con la Federación, ahora con la Guardia Nacional y todo esto, lo cual paradójicamente a veces complica más el avance y los esfuerzos de un municipio de lo que los apoya, pero hay que vivir con eso. Y esto, ahorita recuerdo, Ernesto, hace más de 20 años en alguna conferencia que tú decías, cualquier decisión de seguridad pública viene de una decisión política, ¿sí? De la decisión política de avanzar en ello. Y esto tiene que ver también, la dinámica local, con otro tema que tocaron, si lo entendí bien, Ernesto, de la redistribución de la responsabilidad. Y luego tú, Falco, mencionaste la participación de los dos actores. Fundamental y básico para que funcione un sistema de seguridad pública en una comunidad, que haya la participación de los dos actores. Y eso solo podemos saber cuando tenemos efectivamente la dinámica y el conocimiento de los actores de comunidad en el diseño y la implementación del esquema de seguridad pública. Muchas gracias. Bernardo, por favor. Hola, gracias. Oye, muy brevemente, primero, gracias Falco, gracias Ernesto. Últimamente he estado siguiendo mucho tu trabajo. Yo tenía dos preguntas muy puntuales. Me llamó la atención lo que dijiste al principio respecto del poder político que están tomando estos grupos, digamos, intercambiando con el voto. Entonces, como que había esta idea de que los grupos criminales lo que les interesaba era el dinero, no se metían en otra cosa, tal, pero sí me llamó mucho la atención lo que dijiste, y te quería preguntar si tú piensas que ya están, digamos, traspasando el tema exclusivamente económico y entonces ya están en el proceso político de lleno. O sea, el que gane la gubernatura de Guerrero o la de Michoacán tendrá que tener algún tipo de pacto con esta gente o perder esos votos, digamos. Sí, ¿qué opinas al respecto? La otra, brevemente, te quería preguntar, ¿cómo ves a las instituciones? O sea, el gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, ¿qué papel juegan en esto? Yo fui jefe de una policía municipal, no es el momento para platicarlo, pero, o sea, el tema fue tomar el control nosotros y no permitir que nadie más lo tomara por ninguna vía, ¿no? Y finalmente te quería preguntar, ¿cómo piensas tú que podría ser esta desmovilización? O sea, digamos, con lo que decían de que haya voluntad política, tal, lo mismo más o menos, pero, digamos, ya en la práctica, ¿cómo, en tu opinión, en Guerrero, en Michoacán, por cierto, estoy yo en Pátzcuaro, aquí tienen su casa, ¿cómo ves tú que pudiera ser esa desmovilización? Gracias y felicidades. No se ha conectado Francisco Granados, que era el que seguía en el orden. Entonces, adelante, Falco, por favor. Sí, porfa, porque si no, como son muchas sub-preguntas también y luego me voy a confundir. Ha sido un largo día también. Entonces, primero, a Luis, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Estoy de acuerdo y se me fue, así como la lista es muy larga, ¿no? Y tienes que ver con qué actores se debería, se podría colaborar justamente en cada localidad, prácticamente en cada región. Estoy muy de acuerdo que no deberíamos ya por prejuicio excluir actores municipales, por ejemplo, que sí, sé que siempre como hay pues, actores con voluntad en ese sentido también, y estoy completamente de acuerdo que incluso si hay voluntad por parte como de alguna presidencia municipal, por ejemplo, yo he tenido algo de contacto con
diferentes jefes policíacos de Jalapa, por ejemplo, donde sí hay voluntad, hay una apertura institucional hacia afuera. A mí personalmente, por ejemplo, como investigador, que nunca he visto antes en México, la verdad, habrá muchos otros casos, pero solamente los ignoro. Pero sí, efectivamente han sufrido muchísimo de la falta de coordinación, ¿no? Básicamente, porque ellos, cuando yo estuve allá la última vez, estaban apenas formando pues la policía desde cero, había sido disuelta bajo pues, los problemas de Duarte, justamente. Y en ese momento había puros reclutas chavitos, 18 años, 19 años, frescos, sin trayectoria y sin carga institucional, ¿no? Muy importante, obviamente, para que no vuelvan a llenar la nueva institución con los viejos pecados, para decirlo así, pero no tenían armas para empezar, ¿no? Y sabes que ahí había grupos fuertes armados que pues nunca en la vida se podrían enfrentar, podían actuar en contra de ellos. Entonces sus funciones eran muy limitadas. Y pues no había cooperación para nada ni con la nueva estructura como de los delegados regionales, subregionales de la 4T, por ejemplo, en términos de la prevención de conflicto y de pues, del crimen, más generalmente hablando, ni buena colaboración con el ejército, la marina y la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, se remonta, creo, justamente como a una pregunta política, si hay voluntad política para eso o no. Otra vez necesitarías pues, rendición de cuentas, transparencia, para ver también qué intereses están realmente siguiendo por parte de las diversas comandancias locales, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. En términos del apoyo, de acompañamiento, yo creo que, y es como nada es por nada es un secreto o digamos como es una receta segura para avanzar, como si no tienes el apoyo como municipio, pues hay pocas cosas que puedes hacer, por fin y al cabo, pero visualizar esos casos, por ejemplo, buscar como contactos internacionales que sí tienen financiamiento, que sí tienen interés de apoyar y ponerlo pues, en los medios, por ejemplo, eso sí puede brindar pues algo de sustento, ¿no? Básicamente yo, por ejemplo, cuando hacemos como muchos briefings aquí a los embajadores de la Unión Europea, hasta los gringos están muy interesados en este momento, que es interesante yo creo, porque bueno, pues por todo. Pero siempre preguntan también, pues nos puedes dar como ejemplos, ¿no? Buenos ejemplos donde podemos apoyar, nos podemos conectar. Y allá sí, como hay la posibilidad de conectar también, ¿no? Siempre y cuando se identifique bien y se argumente bien, como que es algo que vale la pena, ¿no? Como una semilla de cambio a nivel local, sin esperar demasiado, obviamente, porque, no sé, pues las presiones son fuertes y sin apoyo, pues es difícil que florezcan, ¿no? En Apatzingán, por ejemplo, se volvió a crear otra vez la policía municipal. Hay gente que dice cosas buenas de ellos, hay gente que dice cosas malas de ellos, pero el hecho es de que hace como un mes intentaron matar al nuevo jefe policíaco, ¿no? O sea, y no había apoyo por parte del ejército en ese momento. Entonces, no sé si respondo a tus preguntas, pero como felizmente pues, después me intercambio más con cualquiera de ustedes también, ¿no? Me interesa mucho cómo seguir con las conversaciones y aprender de ustedes. Bernardo, sí, gracias, y gracias por los retweets y todo, como pues sí lo he notado, es un gusto también verte aquí, entonces. Y bueno, entonces, poder político. Yo creo que como dos preguntas allá. Yo no creo en el erupcionismo económico, racionalista, como que el crimen organizado es negocio y ya, por varias razones. Primero, mucha de la violencia se da en un nivel personal, con muchos de los actores, de los jefecillos y también actores ahí involucrados de otra forma en los conflictos de Tierra Caliente, también en Pátzcuaro, dijiste, ¿no? Llevan años y algunos incluso décadas pues en peleas letales. Muchas veces ya no son pues acerca de pues ganar mercados, y tiene mucho que ver quedarse con mercados, quedarse con plazas, pero como ya es muy personal la violencia también, ¿no? Y creo que es imposible que no sea el caso cuando llevas años matándote entre pues grupos locales y todos se conocen.
es odio y son ciclos de revancha que estamos viendo. Y conforme más dure el conflicto, más estás viendo eso, ¿no? Si yo hablo con algunos jefecillos allá en el municipio de Apatzingán, en Tuguiscatío y esas partes, es que su motivación mayor es de matar al otro que te mató el familiar, ¿no? Básicamente. Entonces eso creo que ya mina un poco la narrativa racionalista que tenemos ahí. Y la otra, en términos de poder político en sí, creo que hay dos niveles también. Uno es, si nos remontamos un poquito más sobre esa soberanía, definiciones de soberanía antropológicas, sociológicas, como qué es soberanía. Soberanía es cuando puedes matar a alguien con impunidad, cuando controlas comunidad y cuerpos, ¿no? Como extensión de ese control social, territorial, y eso ya lo tenemos por la impunidad oficial como situación generalizada en muchas regiones en México. Entonces ahí efectivamente el control sobre los cuerpos se vuelve político porque decide sobre vidas, ¿no? Pero eso es un poco más un pues, argumento académico. El otro argumento es que creo que el acceder al Estado de controlar cómo se usan sus recursos activamente para tus intereses o para neutralizarlo, para que no se aplique la ley en tu contra o que no se apliquen los recursos del Estado en el favor de tus enemigos. Básicamente es una función esencial de supervivencia de esos grupos y de esos como grupos armados que vemos abiertamente allí afuera, ¿no? Entonces, por definición, tienen que intentar de ganar poder político de alguna forma. Ahora, eso no quiere decir que tengan una ideología necesariamente que persigan, pero acceden y tienen que acceder y controlar como el uso de los recursos estatales para sobrevivir, y por definición se vuelve político el juego, ¿no? Pero también puedes preguntar, obviamente, si los políticos, funcionarios, candidatos oficiales en su mayoría tienen una ideología que persiguen, o si en sí también quieren ocupar cargos y poder político y por lo tanto poder sobre los recursos del Estado para enriquecerse de otra forma o seguir pues, con otras agendas, ¿no? Entonces creo que es una pregunta bastante, pues, que tiene una respuesta bastante obvia en muchos casos en México. Entonces, ¿dónde está la línea entre políticos y criminales? Pues difícil de establecer en muchos casos. En las elecciones, Michoacán-Guerrero, en ambos casos, sí veo eso justamente, que muchos grupos se están posicionando, están también peleando por ese control social y territorial en este momento, y como las narcodespensas que vimos como también las últimas semanas, nada nuevos, parte de como pues el toolkit de las herramientas, como que desde hace años, décadas en algunos casos se aplican para eso. Y justamente, pues sí, se está calentando la situación también porque justamente necesita sobrevivir mediante la influencia electoral y política. Como es una arena clave para la perpetuación de relaciones favorables con los que ocupan pues los canales de entrada al Estado, básicamente. Entonces no hay de otra, y vamos a ver pues, un ciclo electoral bastante violento. Es muy preocupante, yo creo, en este momento. Michoacán en particular también, pues tengo contacto ahí con diversos grupos, en Nueva Italia, por ejemplo, también están ahí, como es muy activa la pelea por esa parte también, justamente, ¿no? Y papel institucional, otra vez no hay una fórmula monolítica, creo que depende, ni puedes como pensar, creo que, y tú me dirás, porque tienes otra experiencia, obviamente, ahí también, y sabrás mejor, pero creo que ni podemos pensar como en instituciones monolíticas tampoco. Por ejemplo, si ves el ejército, como ahí hay como muchas pautas de acción y muchas pautas de interacción y de comportamiento diferente adentro de la institución, básicamente, ¿no? Como un comandante hace eso, otro comandante colabora con otro grupo y otro comandante hace su chamba, quizás según su mandato legal. Pero para ellos también es una función de lo que es posible con sus recursos, con el mandato político, obviamente, y la pregunta siempre como comandante también, como si quieres arriesgarte de ti mismo, tu familia y tus elementos, ¿no? Como si hablas con como policías, hasta con mandos de las Fuerzas Armadas también, se dicen que
bueno, sí, tenemos mucho más conocimiento y podríamos hipotéticamente hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero bajo, pues muchos como no están de acuerdo necesariamente con la línea política, porque saben que hay como otros intereses también y por eso no están dispuestos a arriesgar la vida de sus elementos. Otros tienen pues, propósitos más de enriquecerse personalmente también, claro. Entonces es como esa diversificación interna, ese mosaico interno como dentro del Estado, que se combina con el mosaico criminal y tenemos ese desmadre como resultado, ¿no? Y hay que pues, investigar cada caso porque es muy, muy diverso, es muy diferente, yo creo. La desmovilización, sí, justamente, pues creo que un acercamiento puede ser donde tengamos acceso justamente es hablar con familias locales que viven en esas zonas, que tienen, por ejemplo, en esos ranchos a donde yo voy, tienen muchos chamacos todavía, ¿no? Tienen 8 o 9 hijos. Y normalmente como algunos son parte de, ¿no? De alguna forma, básicamente. Pero ahí, como hablando con la familia, tienes justamente como pues ese acceso, quizás a las historias, en algún momento se podrían abrir y ahí puedes identificar dónde tienes una situación donde, por ejemplo, un chavo, cómo se integró, pues de pendejo hace unos años, pero ya está sufriendo la situación, ya no quiere estar adentro y puedes empezar conversaciones con el chavo. Es siempre complicado, psicológicamente muy difícil, también de no retraumatizar y todo eso, es una serie de como pues pasos que tienes que tomar allá, yo creo, para ser sensible. Pero ver como si hay predisposición de salirse y después habría que ver cuál es la norma del jefe de plaza local, si le da chance con esos chavos, si no quizás quién podría pues, platicar con él, si eres tú, si es otra persona con alguna autoridad moral, iglesia otra vez, como se me ocurre, ¿no? Pues no en todos los casos, pero en algunos sí, es una posibilidad. Y allí pues tienes que trabajar como pues muchos casos particulares prácticamente y la esperanza sería también pues abrir pues básicamente canales más institucionalizados, no necesariamente con el Estado, pero con actores privados, ONGs, iglesia otra vez, etcétera, etcétera, quien se elimine allá para ofrecer eso más públicamente, ¿no? Básicamente, y ver si puedes negociar como el permiso estructural por parte del grupo armado local, que en sí es obviamente muy complicado porque si no tienes esa disciplina pues de hierro dentro de los grupos es un problema pues para ellos porque se les van a desertar muchos. Entonces, campo minado, pero hay vías posibles. Gracias. ¿Podría hacer un comentario breve? O eso ya no tenemos tiempo. Sí, muy breve, amigo, porque nos vamos a cerrar a la hora. Tenemos nosotros que seguir con otra cosa y además necesito contarles de las 2 próximas sesiones. Adelante. Una cosa muy breve. Nada más, fíjate que cuando yo estaba en la policía en Morelia, bueno, un rollo largo de explicar, pero nos mandaban mensajes. Y yo el mensaje que mandé es, conmigo no hay ese juego, pero yo los voy a tratar con la ley en la mano. Y entonces, a través de este rollo de la justicia cívica, tratamos a un montón de desertores que no los mataron. O sea, que estaban como en la lista de que los iban a matar, pero como, digamos, el gobierno municipal, la policía municipal los protegió, pero los procesó a través de justicia cívica. Incipientemente, no quiero ni siquiera exagerar lo que pasó, pero incipientemente bajó la tasa de homicidios y esos que sabíamos que iban a matar, no los mataron. La pregunta era si en tu opinión crees que esa podría ser una metodología. Y ya, gracias y perdón. Ernesto, nada más como muy brevemente, fascinante, hay que platicar más, yo creo, me gustaría mucho intercambiarnos un poquito más. Te escribo luego en el Twitter, ¿no? Vaya que estamos... Y me invitan. Buenísimo. Es que esto, hemos hablado muchísimo, Bernardo, de tu experiencia y esto no lo había escuchado, qué interesante. Ya lo platicaremos, pues. Bueno, Falco, gracias, de veras gracias. Gracias a todas y a todos.